Hay gente hay personas que sus padres le han dicho, bueno, el dinero no crece en los árboles, nosotros vamos a ser pobres pero honrados, el dinero es malo y tenemos muchos paradigmas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en GBCT, el espacio creado por y para emprendedores que buscan encontrar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión tuvimos el placer de conversar con Mario de Paz, quien desde Guatemala nos comparte sus mejores recomendaciones para mejorar nuestra relación con el dinero. Mario es expositor de temas financieros y autor de varios libros. Dejaremos los links en la descripción de este video para que puedan revisarlo. Ahora sí, sin más, entremos de lleno a nuestra conversación con Mario de Paz. Hola Mario, ¿cómo estás? Qué gusto que nos aceptaste esta invitación. ¿Cómo está Guatemala? Bien, saludos Roberto, bien, gracias a Dios, todo bien acá. Y bueno, un poquito de frío, el clima estaba un poquito fresco y con todo esto que está pasando, las tormentas y los huracanes, pero estamos bien, ahí siempre con la actitud positiva. Perfecto, y qué bueno que están todos bien allá en tu ¿Y qué tierra, en tal en México? Centroamérica, ¿no? Esperemos que sigamos así con estos climas cambiantes. Y Sí, bueno, pues gracias por estar acá. Te quisimos invitar por el tema de tu expertise en el tema de el manejo con el dinero, de qué pasa con nuestra relación con el dinero. Siempre ha sido un tema, ¿no? El dinero no crece en los árboles, el dinero es malo, el dinero es el problema, es la causa de todos los problemas, ¿no? Y yo creo que hay muchos mitos que hay enredados en este asunto en particular que al final detonan en problemas, ¿no? Que la gente, que emprendedores, que empleados, que dueños de negocios tienen, ¿no? En diferentes niveles. Y pues nada, queríamos invitarte para que nos ayudaras a ver con tu mirada de experto esta relación que tenemos, ¿no? De dinero con problemas o dinero con egoísmo o dinero con maldad, no sé. Y platicar y ver cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos mejorarlo y llevarnos bien con nuestro dinero, ¿no? Al final vamos a estar con él, queramos o no, durante toda la vida aquí. Y pues qué mejor que llevarnos de una manera adecuada, ¿no? Entonces, me gustaría arrancar la charla para preguntarte, ¿cómo es que vamos definiendo estos patrones, esta relación que nosotros, cada uno de nosotros va teniendo con el dinero? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo van haciendo esta relación persona-dinero? es muy importante lo que dices, cómo poder conectarnos con el dinero. Eh, y mencionabas al principio algunos paradigmas y algunos mitos que la gente tiene con respecto al dinero. Hay algo que se llama el proceso de manifestación y se basa en que nuestros resultados actuales son producto de nuestras acciones y las acciones vienen de las emociones. Las emociones pues vienen obviamente de un comportamiento, de una programación de la cual nosotros ya tenemos, viene ese comportamiento. Entonces, tenemos los pensamientos, la programación que viene más atrás. Entonces, viene la programación, pensamientos, emociones, acciones, y esas acciones nos traen resultados. A eso se le llama el proceso de manifestación. Entonces, esos paradigmas, esos patrones de comportamiento que nosotros tenemos son los que nos hacen actuar de determinada manera y obtener los resultados. Mucha gente no entiende esta parte, entonces no se conecta con el dinero. Y yo siempre, en forma de broma, les digo, y que de hecho es cierto, alguien me dijo una vez, es que yo le doy y no sé a qué le doy porque nunca le he dado. Entonces trabaja, se esfuerza, pero ve cómo se le escapa el dinero o no gana lo suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos patrones de conducta, asimismo patrones con respecto al dinero que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. El círculo en el cual nos crecimos, nos desarrollamos, la cultura, la educación que tuvimos, todo ese contexto viene a formar el patrón financiero, si vamos a hablar exclusivamente de finanzas personales, porque podemos hablar de otro tipo de patrones, pero el patrón financiero exclusivamente de lo que escuchamos, y ya lo decías, hay gente hay personas que sus padres le han dicho, bueno, el dinero no crece en los árboles, eh, nosotros vamos a ser pobres pero honrados, el dinero es malo y tenemos muchos paradigmas que se han incrustado en nuestra mente, en el subconsciente. Entonces tenemos que liberarnos de todo eso. ¿Para qué? Para poder prosperar. Entonces, eso se va formando mediante la cultura y el contexto en el cual nosotros crecimos. Y cuando llegamos a grandes,
nos damos cuenta de que no prosperamos. ¿Por qué? Porque esto no nos lo permite. Entonces es muy importante identificar todo eso. Nosotros, nuestra mente es como un ordenador, como una computadora. Viene limpia, viene vacía cuando nacemos, pero vamos recibiendo los programas, nos van instalando programas en lugar donde nosotros crecemos. Y estos programas obviamente nos sirven en determinado momento. No vamos a juzgar que sean buenos o malos, ni vamos a juzgar a los padres ni a las personas. ¿Por qué? Porque en su momento hicieron lo mejor que se podía para educarnos. Sin embargo, llega el momento en que estos programas llegan a ser obsoletos como una computadora, ¿ya? Son obsoletos, ya no nos funcionan, no me son útiles. Entonces ahí es el momento de que nosotros debemos de identificar. Y dentro de esos programas hay cosas que se dicen en forma de broma y lo que decimos, ¿verdad? Los ricos no van a entrar al cielo, agarran cosas de muchos lados fuera de contexto y eso nos impide. Entonces tenemos que romper con todo ese tipo de patrones financieros que no nos son útiles para poder conectarnos con el dinero y obviamente para poder prosperar. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y no sé si nos puedes ayudar a identificar, a lo mejor con algunas actitudes o con algunas sensaciones, ¿no? Que sean como repetitivas. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que este patrón del dinero, ¿no? O este programa que traemos ahí instalado, que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Que lo tenemos, Claro. que no es benéfico para nosotros, ¿no? Tú dirás, oye, a lo mejor si o yo pensaría, ¿no? Más bien, pues no me alcanza el dinero, ¿no? Y puede ser, bueno, pues tienes un problema con el dinero. Pero hay gente que tiene mucho dinero y aún así no está satisfecha, ¿no? O sea, creo que no tiene que ver inclusive con el tema de cantidad de dinero. Tiene que ver con qué tan satisfecho estás con lo que tienes y cómo lo consigues, ¿no? Entonces, no sé, algunas actitudes, algunas pistas, ¿no? Que nos puedas ayudar para identificar, oye, esto me resuena y sí me suena que puedo tener un tema. Para poder identificar, nosotros debemos de ser conscientes de nuestro lenguaje, tanto nuestro lenguaje externo como nuestro lenguaje interno. Cuando hablamos con las personas, ¿qué nos decimos? Escuchamos también, podemos identificar a nuestros padres, a las personas con las que vivimos o hemos vivido, dependiendo de la edad que tengamos, cómo se expresan ellos y qué frases o conductas que ellos tienen yo estoy repitiendo. Entonces, obviamente yo me doy cuenta de cómo estoy hablando y empiezo a identificar qué patrón tengo con respecto al dinero. Hay personas que dicen, tener mucho dinero es malo, no hay que ser ambicioso, yo soy pobre pero feliz, y lo dicen casi llorando. Entonces, hay muchas cosas y empezamos a identificar cada uno de esas frases, de esas maneras de expresarnos, del lenguaje, nosotros mismos, si somos muy negativos, si también algunas conductas, si vemos a alguna persona que está prosperando y eso pues nos mueve a algo de una manera negativa, no algo positivo, decir, bueno, qué bueno que él prospera porque yo también voy a prosperar. Si se compró su carro, su casa o cualquier algún otro aparato. Entonces, identificamos esa conducta y también identificar el lenguaje interno que nosotros tenemos, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo? Es que no puedo ganar mucho, es que está muy dura la situación, eh, hoy sí está demasiado difícil generar más ingresos, esto del COVID-19 nos vino a bloquear todo y hoy sí estamos en quiebra. ¿Y cómo estamos hablándonos a nosotros mismos? Es muy importante porque cuando somos conscientes de nuestro lenguaje empezamos a identificar esos patrones. El primer punto o el primer paso para esto es ser consciente de lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos actuando. Alguna persona que tiene cierta adicción, y eso pues es a nivel general, siempre dicen que el primer paso es aceptarlo, reconocerlo y aceptarlo que tenemos eso para poder salir de esa situación. Lo mismo sucede con los problemas financieros y en este caso el patrón identificar cuál es y aceptar que yo necesito un cambio y aceptar que yo estoy expresándome de una manera negativa con la cual alejo al dinero. Porque ninguna persona, por ejemplo, que diga el dinero es malo, el dinero pues no es tan importante, obviamente está alejando el dinero. Ninguna persona que le diga a su pareja que no es tan importante va a permanecer mucho tiempo con él. Claro. Obviamente la está rechazando y lo mismo sucede con las cosas. Para mí no es tan importante el dinero,
no, yo puedo vivir sin dinero, vivo feliz sin dinero. Entonces, inconscientemente lo estamos alejando. Lo mismo sucedería, como digo, con una pareja. Entonces, al ser consciente de eso, vamos a identificar. Y la riqueza y pobreza, obviamente, es un término muy relativo. Las personas a veces, cuando se habla de esto, se ponen un poquito inquietas porque piensan que solo estamos hablando de millones, que solo estamos hablando de ser multimillonarios, de ser de ricos. Y no, estamos hablando de vivir bien, de poder pagar las cuentas al día, de poder tener un poco extra o mucho extra, dependiendo de la persona cuánto quiera, para poder vivir de una manera estable y poder ayudar a otros. Entonces, tenemos que empezar a identificar esa parte, identificar los programas. Y cuando nosotros identificamos un programa en una computadora que ya no nos funciona, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, lo eliminamos e instalamos uno que sí nos es, ahora en la actualidad, sí nos es útil. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros programas mentales. Sí, no puedes estar ahorita en el 2020 con un Windows 98, ¿no? O con una PC antigua, porque pues no puedes simplemente vivir, ¿no? Oye, ok, ya tenemos este primer paso en donde identifiqué algo que a lo mejor, como dices, ¿no? Por herencia, por costumbre, porque la familia así lo transmitió y no necesariamente buscándonos a perjudicar, ¿no? Ya me doy cuenta y quiero cambiarlo, ¿no? Ya percibí que sí, que necesito actualizar mi software, ¿no? Que necesito tener una nueva relación con el dinero. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Qué primeros pasos puedo ir haciendo para ir sanando esta relación con el dinero? La palabra que dices es muy importante. Cuando dices sanar esa relación con el dinero. Y eso es muy importante, porque primero, pues tenemos, como mencionaba, tenemos que identificarlo. Lo otro es aceptar que necesitamos un cambio, porque podemos identificar, pero si no aceptamos que necesitamos un cambio, obviamente no vamos a dar los siguientes pasos. Cuando aceptamos que necesitamos un cambio, empezamos a cuestionar esas creencias, porque tenemos muchas creencias limitantes. Entonces empezamos a cuestionar las creencias. Por ejemplo, qué nos decían de pequeños, qué aprendimos en nuestra casa o qué nos decimos actualmente nosotros. El dinero no crece en los árboles o es mejor tener poco porque en realidad la delincuencia está muy peligroso. Entonces empezamos eso, aceptamos que necesitamos un cambio, empezamos a identificar y a cuestionar, ¿me es útil esta creencia actualmente o ya no me es útil? Y si no me es útil, entonces tenemos que cambiar esa creencia limitante por una creencia potenciadora. Obviamente, así como se programó nuestro cerebro, tenemos que reprogramarlo y empezar a decirnos cosas diferentes. Esto en cuanto a la actitud también, nos levantamos todas las mañanas, nos vemos en el espejo y decimos, que me estoy poniendo viejo o me estoy poniendo un poquito más, tengo más panza, decimos nosotros acá, y empezamos a hablarnos a nosotros mismos, me levanté con el pie izquierdo, y empezamos a identificar eso. ¿Qué hacemos entonces? Identificamos, obviamente aceptamos que necesitamos un cambio y empezamos a cambiar esas creencias por una creencia potenciadora. Me levanto en la mañana y yo voy a decir, wow, en realidad estoy un poco más sabio ahora. Me veo muy bien y me levanté con el mejor pie. Hoy va a ser un gran día. Hoy voy a tener un excelente día en el trabajo, en el negocio, voy a vender bastante. Empezamos a cambiar, a reprogramar y esto hay que constantemente estarlo repitiendo porque lo hemos escuchado tantas veces, tal vez algo que se hizo una creencia muy arraigada. Lo mismo sucede en cuanto al dinero. Si decimos, bueno, los pobres son honrados o es mejor ser pobre que honrado y honrado, perdón. Entonces empezamos a decir, no, bueno, yo puedo tener dinero y ser muy honrado. ¿Ya? Y entonces empezamos a cuestionar. Primero aceptamos, como te mencionaba, aceptamos, cuestionamos y empezamos a reemplazar. Y empezamos con un diálogo interno diferente. Empezamos a decirnos a nosotros mismos que sí lo vamos a lograr. Hay varias cosas que podemos hacer, porque esto es un proceso. Hay que leer más libros, hay que escuchar más cursos, pero todo inicia encontrando en el lenguaje esos pequeños signos que nos permiten identificar esas creencias limitantes. Sí, yo le aconsejo a la gente que lea mucho de finanzas personales, que lea, que escuche audios, que vea videos, obviamente, pero no solo videos de motivación, porque esto no es, dale, dale campeón, tú puedes, vas a salir adelante, ni esas frases que salen en las redes sociales, y algunos hasta comparten en WhatsApp, si compartes esto en 5 minutos vas a tener abundancia. No se trata solo de eso, de enviar cadenas,
Se trata de aprender cosas que nos son útiles y que nos van a ayudar a reprogramar con nuevas creencias. Vamos a escuchar a alguien y vamos a empezar a modelar a esa persona. Entonces, esa es la manera, algunos de los pasos que se pueden hacer y es un proceso. De repente va a surgir nuevamente esa creencia limitante, pero vamos a irla sustituyendo por una creencia potenciadora. Sí, y es bien importante, ¿no? O sea, no es un tema de que, ok, hoy me despierto con actitud positiva y le quiero echar ganas y ya viene el dinero y estamos felices, ¿no? Y mañana no, y así. Debe ser algo constante y debe ser algo que te comprometas. Y creo que esto que me dices de la actitud es muy relevante, no solamente para el tema de dinero, o sea, y en general viéndolo como un tema más amplio de abundancia, ¿no? De abundancia de, sí, de dinero, sí, de relaciones, sí, de proyectos, sí, de que tú te sientas a gusto con tu vida, de cómo la enfrentas, ¿no? Si te despiertas con ese, como dices, ¿no? Diciéndote, qué mal, ¿no? Oye, hay más casos de COVID, ¿no? Oye, el presidente hizo tal cosa, oye, y le estás dando esa energía a situaciones externas, pues obviamente te influye mucho. Y aquí quisiera que nos dieras ese truquito, ¿no? Algún tip de cómo cambiar esta visión para dejar de mirar un poquito lo externo, que al final no lo puedes controlar, tú no puedes decir eh, que gane Trump o que gane Biden, ¿no? Situaciones que están fuera de nuestro control y sí enfocarnos en lo que podemos hacer, en lo que podemos controlar y como dices, ok, capacítate, ok, toma un curso, ok, lee un libro, ¿no? Y entonces centrarnos más en nosotros y al final tener un resultado más positivo. Todo buen cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, en el ser, en nuestro ser. ¿Cómo nosotros cambiar primero? Como bien lo dices, no vamos a controlar las cosas externas, definitivamente, pero si yo cambio, mi mundo cambia. ¿Ya? Si yo dejo de quejarme, voy a utilizar esa energía para poder emprender, para poder utilizarla en algo positivo. Hay tres tipos de personas. ¿Ya? Los que se quejan, los que se hacen las víctimas y los que construyen sus sueños. Entonces, si yo pierdo mi energía en quejarme, en hacerme la víctima, en culpar al gobierno, en culpar a la economía, en culpar a los que se roban esto, a lo que sucede allá afuera, esa energía se está drenando, no solo energía y tiempo, para poder utilizarla en lo que sí yo puedo cambiar. Y en lo que puedo cambiar, obviamente, es en mis patrones de conducta, en mis pensamientos. Y si cambian mis pensamientos, cambia mi entorno. ¿Y por qué? Porque al cambiar mis pensamientos, cambian mis emociones y cambian mis acciones. Obviamente, al cambiar mis acciones voy a tener resultados diferentes. Por ejemplo, si alguien dice, hoy va a ser un mal día, y tiene ese pensamiento, dice, hoy va a ser un mal día, está lloviendo, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque vio demasiada noticia, porque los que pasan quejándose de todo, andan viendo mucha noticia, ¿por qué? Para Porque quieren justificarse, ¿no? justificar, Claro. quieren validar sus pensamientos, quieren validar que la economía está mal y quieren validar todo eso. Entonces, después de eso, con pensamientos negativos, vamos y decimos, qué mal está el día hoy, ¿sabes? Sucede algo en la calle, de repente nos tropezamos y empezamos a validar esa parte. De repente sucedió que en nuestro vehículo topamos con alguien, tuvimos un pequeño accidente y lo vemos todo mal, pero de repente eso nos está evitando de algo peor más adelante, pero lo vemos mal. Estamos en el tráfico parados, y dices, qué tráfico, qué feo esto, es que no se aguanta y que la situación acá está mal. Entonces, hay dos tipos de personas que pueden estar en el tráfico. El que está renegando, quejándose, o el que está escuchando algo positivo, algún audio de emprendimiento, algún audio de finanzas, está viendo un video como estos y está diciendo, wow, esto me va a servir para salir adelante. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Cómo cambiar nuestro patrón? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que dejar de quejarnos, dejar de ver noticias o telenovelas, O porque series. perdemos el tiempo. ¿Y por qué no leemos un buen libro? Se ha perdido mucho el hábito en eso. En las redes sociales nos roban mucho el tiempo también. Entonces, tenemos que ser mesurados con eso y utilizarlas adecuadamente. Es esa parte en lo que nosotros estamos centrados, porque bien dicen por ahí que en lo que nos enfocamos expande, en lo que nos centramos expande. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo positivo, tenemos que enfocarnos en aquello que nos va a ayudar a salir adelante y dejar todo aquello que ya no nos sirve o que no nos es útil. Claro, muy bien. Y mira, si te parece, para aterrizar un ejemplo más o menos concreto, ¿no?
pasa del lado emprendedor, oye, necesitas aumentar tu tarifa de tus servicios o de tus productos, necesitas negociar con el cliente un aumento de precio, ¿no? Pasa del lado como empleado, necesitas negociar un aumento con tu jefe, ¿no? Ganar un poco más. Y siempre está ese tema de cómo le digo que necesito cobrarle más, ¿no? Que necesito ganar más. Y creo que aquí hay un tema de cómo diferenciar, ¿no? Entre solamente dar valor, ¿no? Solamente dar un producto, un servicio y realmente generar un valor y resolver problemas, ¿no? A lo mejor se pudiera ver como lo mismo, pero es algo muy, muy diferente. Entonces, me gustaría que nos compartieras ahí tu punto de vista en esta situación, ¿no? De cómo negociar este incremento de precios, de tarifas, de sueldo, para que tú puedas llegar con la persona que te corresponde y hablarlo y decir, oye, yo soy una persona que merece este aumento. Ok. En el sistema económico en el cual vivimos, gana más el que resuelve más problemas. Si hablamos de un empleo, gana más el gerente. ¿Por qué gana más un gerente que una persona que está en las primeras niveles corporativos? Hablando de los primeros de abajo hacia arriba, o de la pirámide. Entonces, ¿por qué gana más un gerente? Porque resuelve más problemas. Tiene más Claro, responsabilidades, pero resuelve más problemas. Igual en cualquier corporación. Entonces, lo mismo sucede en un emprendimiento. Los emprendedores que están enfocados en resolver más problemas, en agregar valor o más valor, son los que ganan más. Entonces, más que buscar ganar más o cómo hacerle para solicitar un aumento o cobrar más, tenemos que enfocarnos en agregar valor. El que agrega valor, obviamente, puede cobrar más. En el coaching, en las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a conferencias y todo, gana más quién, el que ofrece y aporta más valor. Entonces, un consejo, por ejemplo, para alguien que quiere pedir un aumento de sueldo, no es llegar y decir, bueno, necesito un aumento, jefe, me va a dar un aumento al dueño, sino qué yo más puedo hacer. Y eso es precisamente nuestros pensamientos, nuestra programación. ¿Qué yo puedo hacer para agregar valor y que me paguen más? Porque si yo estoy haciendo más de la cuenta, si yo estoy agregando valor, soy valioso para la empresa, me van a ofrecer un aumento o el nuevo puesto. Y si no me lo ofrecen, aparte de poder pedirlo si lo quieren, si no me lo ofrecen, obviamente va a haber una empresa que sí me va a valorar. ¿Por qué? Porque yo aporto valor. El que hace justamente lo necesario, lo que le piden, obviamente no puede ni siquiera pedir un aumento. Entonces es muy importante. Y en la parte del emprendedor, el que agrega valor, vamos a poner un ejemplo, va a un Uber, va a su taxi, llega y el que se sube, hola, buenas tardes, se va y lleva a la persona a su lugar, ahí terminó todo. ¿Ah? Y bueno, le pagan lo que le corresponde. Pero aquel que llega, saluda, le pregunta, ¿le gusta algún tipo de música? Y ya está preparado con eso, y agrega un valor, y carga botellas de agua selladas, porque con esto del COVID no se puede andar ofreciendo cualquier cosa. Le dice, si gusta, puede tomar agua, le gustaría un jugo, agua, ahí en la parte de atrás hay una canasta, usted puede dar una galleta, cualquier, y ofrece valor, aporta ese valor. ¿Qué va a hacer la persona cuando se baje de ahí? Obviamente va a dar una mejor propina. No le va a costar, a mí no me costaría, le quiere aire acondicionado o prefiere temperatura ambiente y conversar con la persona. Hay muchas personas que suben, vamos a tomar ese ejemplo, alguien que tenga su taxi o manejo bien. Se suben en el vehículo y llevan sus problemas, van pensando en su familia, en su trabajo, y si nosotros podemos entablar una conversación con ellos y escucharlos más que hablar nosotros y preguntarle, ¿en serio? ¿Y cuántos hijos tiene? En serio, y si la plática se torna en la familia, podemos seguir platicando de eso y a la persona le va a interesar seguir platicando, charlando, si es del trabajo. Entonces, aprender a escuchar cosas sencillas para poder decir un ejemplo como un taxista. Está agregando valor. Si hablamos de una empresa de productos, obviamente, ¿cómo yo puedo resolverle el problema a esta persona? ¿Qué producto o qué puedo agregarle a mi producto para resolver el problema? ¿Qué puedo hacer para que en lugar de venir a traerlo acá, yo pueda llevárselo o enviárselo a su casa con todo esto del COVID? Entonces, obviamente, el que ofrece valor, el que va a la vanguardia, el que transiciona, obviamente, en este tipo de situaciones, es el que va a lograr cobrar más. Ya cuando nos enfocamos en cobrar más, estamos pensando en nosotros, pero yo creo que debemos de pensar en el cliente. ¿Qué el cliente quiere? ¿Ya?
Y siempre el ejemplo, ¿qué es lo que compra la gente? Un taladro, pero la gente no quiere un taladro, la gente lo que quiere es el agujero en la pared. Claro. Pero si no le vendemos el taladro, sino que vamos y le ofrecemos el servicio, instalarle los cuadros y medirle y todo, y nosotros mismos llevamos el metro y hacemos todo esto, o sea, yo lo pagaría. Porque si yo compro un taladro, pueda que no tenga el metro para medir y que me quede centrado. Entonces, nos tenemos que enfocar precisamente en agregarle valor. Solo ponemos un par de ejemplos, porque esto es muy grande lo que puede pensar cada quien, pero cualquier servicio que ofrezca valor. Si es de educación, está educando, ofrezca un valor adicional. Y eso, el dinero o cobrar más va a ser consecuencia del valor que yo agregue. Sí, sí. Y aparte creo que conecta un poquito con lo que platicamos en la pregunta anterior. Al final, cuando tú ofreces ese valor como empleado, ¿no? Que das más de lo que tu posición requiere, ¿no? Que siempre estás dispuesto, que cooperas con el equipo, que haces parte de las actividades, eso depende de ti, ¿no? Que la empresa al final te dé o no el aumento, ya no depende de ti, pero tú con esas capacidades nuevas, ¿no? Tal vez que ya adquiriste, puedes ir al mercado y conseguir un mejor puesto, ¿no? Aunque no sea dentro de la misma empresa. Y eso ya no depende de algún externo, depende de ti. Igualmente del lado emprendedor, ¿no? Exactamente. Mira, Mario, se nos ha ido súper rápido la plática, la verdad ha sido bastante agradable y yo creo que si tú nos dejas, nos encantaría otra sesión para a lo mejor aterrizar ahora sí en herramientas un poco más prácticas, ¿no? Pero no sé si nos tomamos estos 5 minutos para hablar de lo que tú consideras como pues, buenas herramientas para ir abonando a este tema de control de dinero, de saber dónde estamos parados, ¿no? Tal vez un control de gastos, un presupuesto, alguna proyección. No sé, tal vez algunas herramientas ahí que nos pudieras ir soltando ahorita, aunque las tengamos que aterrizar en la próxima sesión si nos das oportunidad. Claro, con gusto, sí. Este es un tema muy extenso Claro. bueno, 30 minutos no alcanzan para hablar de tanto. Pero sí, lo principal que debemos entender es de que, y yo se lo repito constantemente en las conferencias y en los talleres que doy, que los problemas eh, económicos no son problemas de mal manejo de dinero, sino de mal manejo de las emociones. Okay. Y todo esto es algo emocional y por eso tenemos que aprender a conectarnos con el dinero. Luego vienen ya las herramientas, porque de nada sirve que hablemos de hacer un presupuesto, de hacer un balance general, de poder ahorrar, de cómo invertir, si no aprendemos a manejar nuestras emociones, que es el ser, lo que hablábamos desde el inicio. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer un presupuesto y lo vamos a dejar botado por ahí, no le vamos a hacer caso. Entonces, crezcamos en la parte del ser, en controlar nuestras emociones, en reprogramarnos. Y obviamente podemos hablar de que algunas cosas que tenemos que hacer es hacer un presupuesto. Hay tres cosas que la gente eh, hace o que tiene que hacer para poder vivir bien en el futuro. Lo primero es producir, que cuando entramos en la etapa productiva, pues todo lo hacemos, trabajamos. Obviamente, entre más produzcamos, mejor. Lo segundo es retener gran parte de nuestros ingresos. Y ahí está uno de los problemas, porque la mayoría de gente no retiene. Y lo tercero, de eso que retengo, invertir para generar ingresos pasivos. Y esto que me permita a mí vivir en el futuro, cuando yo llegue a una edad donde ya no tenga esa energía. Entonces produzco, que todo el mundo lo hace, retengo e invierto para generar ingresos pasivos. Pero en la número dos, que es retener, ese es el mayor problema de las personas. No logran retener. Y ahí entramos otra vez a la parte emocional. ¿Por qué no retengo? ¿Qué patrón del dinero tengo? ¿Qué quiero demostrar cuando gasto? Claro. Ahí identifico mi autoestima. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Por qué estoy gastando tanto? ¿Por qué no logro retener? Entonces, para retener, ya vienen algunas otras estrategias como elaborar un presupuesto, hay maneras de poder ahorrar, y para que esto me permita poder invertir más adelante. Yo les hablo mucho acerca de eliminar los malos hábitos que generan pobreza. Y bueno, tal vez no nos dé tiempo de hablar de eso, sino en una próxima oportunidad, pero hay muchos malos hábitos que generan pobreza. Pero repito, los malos hábitos vienen, obviamente, a raíz de los problemas De los emocionales. Entonces, patrones, ¿no? También. todo parte de los patrones y esta la parte emocional, la parte del ser. Entonces, ahí vamos a identificar por qué gastamos, cómo lo hacemos y si reprogramamos eso. Cuando vienen las estrategias, obviamente lo vamos a hacer de una mejor manera y todo va a fluir. Entonces, esa es la manera como nosotros nos podemos conectar con el dinero, identificando nuestro patrón y cambiando nuestra programación mental.
Claro, si lo vemos como una pirámide, todo este tema de la programación y de eliminar estos paradigmas, ¿no? O estos bloqueos, es la parte de abajo, es lo que te da la solidez para que después las herramientas te ayuden realmente a crecer, ¿no? Si lo Exactamente, hacemos al revés, nuestra pirámide no va a ser muy alta que digamos. exactamente. Pues Mario, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática bien interesante, bien cómoda. A mí en lo personal me ha gustado mucho. Esperemos tenerte aquí para poder platicar de estos 3 pasos que nos dices, de las herramientas, ¿no? Estos consejos para evitar el derroche y el gasto. Y pues nada, te agradezco mucho y te mandamos un abrazo hasta Guatemala. Gracias, Roberto. Para mí fue un placer poder servirles y poder aportar valor a tu comunidad y poder, obviamente, hacer algo y dar algo que pueda ser valioso y espero que podamos tener la oportunidad en una próxima y culminar todos estos temas. Perfecto. Un abrazo, Mario. Gracias. Igualmente, Roberto, bendiciones.